Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y el primero, aunque ya hicimos otros parecidos, de la serie La democracia en América, puesto que contamos con invitados que residen o conocen de primera mano el continente americano y lo que allí sucede. Entonces, bueno, pues hoy contamos desde California con Fabián Moreno. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, gracias. Desde Bilbao, en España, con Daniel Vázquez Barrón. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días a Fabián y buenas tardes a Daniel. Bueno, estamos en usos horarios muy diferentes, pero esto se me antoja divertido y sobre todo lo bueno que es posible. Lo bueno que es posible. Entonces, bueno, pues hoy vamos a tratar algunos temas. El tema principal es el borrador constitucional chileno, después de aquellos disturbios que hubo. Bueno, pues se abrió algo que no es un periodo de libertad constituyente, y ahora veremos por qué, y la forma en la que este borrador, que ellos llaman consolidados, una especie, desde luego, una constitución no parece ser. Y bueno, hablaremos también de una enmienda constitucional en los Estados Unidos y a ver por dónde nos llevan los caminos de esta conversación. Así que si queréis, amigos, empezamos con el proyecto constitucional chileno. Sí, yo hablaba con Fabián ahora hace un ratito y entonces le decía, mira, yo el proyecto de la Constitución, el proyecto que se ha presentado de 499 artículos es algo que empecé a leerlo y dije, bueno, esto, la verdad, esto pinta mal. Ahora, me detuve un poco en qué consistía, cómo estaba dividido ese país, cómo se elegía eso. Entonces, estaba mirando que es un país que se divide en 16 regiones, que son cada una de ellas una circunscripción, y cada circunscripción elige sus senadores. Entonces, por lo menos, cada región o cada circunscripción de estas tiene por lo menos 2 senadores. De ahí para arriba, hasta 5 senadores, etc. Por ejemplo, Valparaíso parece que tiene en una de sus circunscripciones tiene 5 senadores. Arica y Parinacota tiene 2 senadores. Ahora, después, dentro de esas circunscripciones hay distritos. Y dentro de los distritos se pueden elegir 3 diputados mínimos. Cada distrito tiene 3 diputados mínimos que le tocarían. Entonces, algunos tienen 8, según la cantidad de población que tengan. Y bueno, son 28 distritos en total. Y después tiene comunas. Las comunas ahí tienen concejales y alcaldes. Bueno, concejales eligen 2.252 concejales entre todas las comunas que tienen. Y son 345 comunas. Así que más o menos esa es de mayor a menor sería la distribución que tiene Chile. Y después, lógicamente, tienen partidos, pero son como grupos de partidos de 2 o 3 partidos. O sea, que son como si dijéramos un partido, y cada partido tiene un par de subpartidos o de 3 subpartidos. ¿Ah? Más o menos ellos que les llaman pactos. Uh-huh. En Uruguay, por ejemplo, antiguamente teníamos los partidos que eran lemas, se llamaban lemas, que era el nombre que tenía el partido, y dentro de cada partido había fracciones. Esas fracciones se llamaban sublemas. Aquí veo algo similar. Lo único que me di cuenta también, es que lo vio Fabián también, y es que tienen unos criterios después para adjudicarlos, porque, por ejemplo, tiene que ir siempre en esas listas, tiene que ir una paridad.
O sea que tiene que haber un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y si son tres, no puede haber, o sea, uno de los tres tiene que ser hombre o mujer. Entonces son dos mujeres y un hombre o dos hombres y una mujer. No puede haber tres hombres o tres mujeres, por ejemplo. Ujú. Así que los tres diputados, esos que le toca a un distrito, tienen que ser así, tienen que ser intercalados. ¿Fabián? No sé si... ¿Así? Bueno, yo quería hacer un comentario sobre cómo es el origen de esta constitución y hacer una comparación con creo que el único o uno de los pocos procesos exitosos de emisión de constituciones, que es el de Estados Unidos de 1787, la Constitución Federal de los Estados Unidos. La constitución, la nueva constitución chilena, la propuesta de constitución chilena o lo que se está redactando y se está discutiendo por una convención que allá la llaman convención constitucional. Creo que debería decir o llamarse convención constituyente, no constitución convencional, porque constitucional, porque constitucional quiere decir que ya hay una constitución. Y si se va a reemplazar completamente una constitución por otra, debería de ser convención constituyente. Se va a crear una constitución. Bien, estos representantes o diputados que hacen parte de esta convención constitucional pertenecen a partidos que fueron elegidos en listas de partidos por el sistema proporcional. Y por lo tanto, ya vemos que el partidismo está presente para crear esta constitución. La constitución de 1787 de los Estados Unidos fue redactada, fue creada por representantes, por diputados que en realidad no pertenecían a partido político alguno, porque ellos en ese momento, por accidente, no porque sabían lo que se estaba produciendo, lo que estaban produciendo, produjeron esta constitución accidentalmente, porque dijeron, nosotros no queremos el partidismo, con un poco de inocencia, digamos, sí, no podían prever el futuro, pero hicieron a un lado los partidos mientras estaban creando la constitución. Y por ese motivo salió de ahí una verdadera constitución. Si hubiera reinado el partidismo, pues yo no salía una verdadera constitución. Y se les dice a los que apoyaban la Constitución, que se apruebe la Constitución, federalistas, y a los que querían cambios a la propuesta de Constitución de los Estados Unidos, antifederalistas, y se dice que eran ya partidos, pero no es cierto, no eran partidos. Los partidos, hay una característica de los partidos políticos que es bien manifiesta, que se puede establecer cuándo hay un partido y cuándo no. Si aquel persona que tiene unas ideas expresa esas ideas a los miembros de ese grupo y no está interesado sino en expresar sus ideas a ese miembro del grupo al que pertenece, hay partido. Pero si se expresan esas ideas y se trata de convencer a los de otros grupos, a la sociedad en general, ahí ya no hay partidismo. Y así fue cómo se expresaron las ideas para que se aprobara lo que se había redactado
en la Convención Constituyente de los Estados Unidos. Los federalistas expresaban sus ideas en general para conseguir el apoyo en las diversas provincias o estados y se pudiera aprobar esta constitución. Y no vemos que esto esté sucediendo en Chile. En Chile cada grupo ha elegido determinada cantidad de representantes para esta convención constitucional y por lo tanto cada grupo tiene sus intereses propios, sus ideas, digamos, su ideología de cómo debe ser redactada esta constitución. Por lo tanto, se reúnen entre todos estos grupos de partidos y dicen, bueno, vamos a redactar la constitución y hacemos una transacción de lo que conviene o no conviene. Y quedan por fuera la necesidad de establecer un procedimiento de las relaciones entre gobernantes y gobernados para toda la sociedad. Y lo que va a estar reflejado en esta constitución o en este documento es simplemente va a ser el acuerdo entre estos grupos. Y lo que está ahí, y es bien obvio de lo que hemos leído, es que hay un conjunto de ideologías plasmadas ahí, muy parecidas, y tal vez haya, sí, transacción, y que son más parece una cuestión monstruosa de que no tiene mucho sentido, de que no se entiende muchas cosas. Y el procedimiento que es necesario para que las reglas de juego, para que se establezca cómo se gobierna y cuáles van a ser las relaciones entre gobernantes y gobernados, pues está muy, muy disminuido y simplemente hay mucha ideología. Por ejemplo, el artículo, y hace que empieza un artículo segundo de esta, dice, consolidado de normas aprobadas para la propuesta constitucional por el Pleno de la Convención. Esto ya hay un preacuerdo en esto, y está redactado de la siguiente manera. Artículo segundo, democracia paritaria, dice. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Aquí ya se habla de democracia paritaria, como decía Daniel, un hombre, una mujer que participe sustantivamente en las diferentes instituciones del Estado. Y también habla de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Esto es más ideología, porque debería referirse a la comunidad en general, al conglomerado de individuos, sin necesidad de hablar de esto de las diversidades, etc. Y lo que es peor es, no sé si ya la redacción final cambie, pero esto es un desastre. Por ejemplo, dice, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima. ¿Quién entiende esto? Debería decir en el conjunto de algo del proceso democrático, conjunto normativo, conjunto de ideas o algo, pero es un conjunto del proceso democrático. Es completamente absurdo, nadie lo entiende. Y así sucesivamente. Hay muchos artículos simplemente de carácter ideológico. Y en esto se sigue con los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestaciones de servicio con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. O sea que el fin es la paridad, que los hombres y las mujeres estén representadas, estén en todos los niveles del Estado y en todas las instituciones del Estado. Esto es una especie de
de acción afirmativa para las mujeres. Es decir, como han estado excluidas tradicionalmente de la vida política, ahora tiene que establecerse obligatoriamente la paridad, que haya un hombre y una mujer en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en la justicia, en las otras entidades del Estado, etc. Pero hay que tener en cuenta que la acción afirmativa es cuando hay una discriminación real, efectiva, por parte del poder político en contra de cierto grupo de personas. Creo, y ojalá no me equivoque, en Chile y en los países hispanoamericanos no hay ni una discriminación formal de la mujer para participar en la política y en el gobierno. Antiguamente, la mujer participaba, tenía formalmente, tenía un papel diferente al del hombre. El hombre para los asuntos públicos, la mujer tenía su autoridad en las situaciones domésticas. Y por eso la familia pues le debe mucho a la mujer en el pasado. Y ahora que que haya una especie de acción afirmativa para darle participación a la mujer en una forma obligatoria, dividiendo los números exactamente en cantidades iguales, y dado los sistemas que son políticos basados en ideologías que son completamente corruptos desde el principio, pues lo que se está haciendo no es darle más participación, tanto participación política en algo bueno, sino que participe en el sistema de corrupción. Lo primero que debería hacerse es establecer y crear una nueva constitución con un periodo de libertad constituyente al principio, y después pues dejar en libertad de quien participe. Pero desde el principio ya estamos viendo que hay muchas cosas, muchas instituciones que no van a ser buenas, que va a ser un fracaso en el futuro. Claro, es que una constitución ideológica hacia el lado que sea, finalmente va a ser una constitución que esté en contra de la mitad de la población. Entonces una constitución tiene que ser un continente neutro, capaz de albergar. Las ideologías son inevitables, porque es inevitable. Pero para que en justicia puedan pugnar, el continente donde se ha de desarrollar la batalla ideológica tiene que ser un continente neutro. Eso debe ser la Constitución. Yo, claro, al igual que vosotros, he empezado a leer el borrador he subrayado un montón de cosas y es una majadería, es un disparate. Es un disparate porque es el Estado quien reconoce los derechos. Es el Estado de quien parte a ver si soy capaz de explicarlo bien. O sea, el periodo de libertad constituyente tiene que culmine como culmine, pero tiene que ser la fuente del derecho, la libertad. No que un derecho previo ande otorgando libertades, reconozca los derechos el Estado. De hecho, se llaman ministros y ministras de Estado. Con los pueblos preexistentes, que es como denomina pues, a los aymara, a los mapuches, etcétera, los denomina pueblos preexistentes, y es el Estado quien les da el derecho. ¿Por qué? Pues porque si ya para esta convención constitucional se hace con listas de partido, ya no hay representación política. Ni los mapuches,
ni los aymara necesitan que el Estado les reconozca ningún derecho, sino que ellos generan el derecho con el periodo de libertad constituyente. O sea, ¿quién es el Estado para mí, que soy un indio digno para otorgarme a mí derechos? O sea, el derecho ha de partir de ahí y de unas, como has especificado estupendamente, unas cortes constituyentes. Esto es constitucionario, como lo que pasó en España. Sí, aquí evidentemente no hubo un periodo previo donde se discutiera todo esto abiertamente varios meses para después recién seleccionar diputados constituyentes, que es lo que se hizo para darle un aspecto diferente. Se han elegido diputados constituyentes. Lo que pasa es que son de partido. Estamos en lo mismo. O sea, en primer lugar, como esto se elige, primero que nada, ver la cantidad de votos que tiene cada partido por cada lugar donde corresponda para saber cómo distribuimos los cargos. Y después, si a un partido, este conglomerado, este pacto, si le toca más de un cargo, entonces ahí es donde se aplica el reparto proporcional dentro de las fracciones que tiene dentro, a ver a quién le corresponden los cargos que estén adjudicados a esa lista que tiene una determinada votación. Entonces, pero claro, están todos dentro de partidos, entonces está sumamente ideologizado. Entonces, no están... ustedes saben que tiene esta convención, tiene un reglamento general y tiene como distintos reglamentos para las distintas comisiones que se han formado. El reglamento general tiene una serie de principios y esa serie de principios que van desde la A hasta la Z establecen toda la línea que tiene que seguir la convención constituyente a la hora de elaborar la Constitución. O sea que no tiene espontaneidad, tiene que ceñirse a un margen, que los márgenes de estos principios son todos ideológicos. Entonces, la labor de la convención y las labores de las comisiones están embretadas, están metidas en un brete de principios. O sea, que la convención constituyente no está siendo, tampoco es libre, porque ya le acotaron los temas, ya le limitaron los temas que tiene que tratar o cómo los tiene que tratar. Con lo cual excede lo que es un reglamento. Porque un reglamento tiene que ser algo procedimental, no puede estar marcando los contenidos. Entonces ya empezamos mal por ahí, ya. Sí, dime. Sí, estaba leyendo el artículo 4, que dice, y ya vemos aquí pues lo desafortunada que es la redacción de esta Constitución. Parece que quien la escribe pues no conoce de derecho constitucional o del vocabulario que se utiliza mínimamente en la ciencia política. Dice, Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Chile es un Estado. No debería de decir Chile tiene un Estado, en lugar Chile es un Estado. Porque todo Chile no es un Estado. Chile creo que es el territorio demarcado por fronteras. Eso es Chile. Una parte de Chile es el Estado. Una parte de Chile es el Estado. Lógico. Pero no Chile es un Estado. Exacto. Porque todo Chile es un Estado. Claro. Todos integrados en el Estado. El Estado somos todos. Claro, lo que ocurre es eso, es un borrador, es una constitución estatalista. Ahí se la ve ya en la solamente pues, en la página 11 o 12 o por ahí sale la palabra nación. O sea, se nombra a los chilenos en conjunto, que es la nación. Y todo es Estado. Y lo que veíamos en el programa que hicimos sobre las comunidades indígenas, habla esta constitución, dice, son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuche, aymara, rapa, nui y muchos otros. Son pueblos y naciones preexistentes.
Bueno, veíamos que en los Estados Unidos a las comunidades indígenas se les llama naciones. Ujú. Y tenía una razón de ser, para excluirlos, para decir, bueno, allá están unos grupos separados que es una nación que vivían en este territorio y nosotros, que somos la mayoría, somos otra nación. Y se los trata en forma separada, no se los integra. Ahí ya viene un problema grave y es la de aparentemente se reconoce el alto eh, estatus que tienen estas comunidades porque se les da el nombre, el apelativo de naciones, cuando en realidad a los grupos se los está excluyendo y lo veremos en la redacción de los siguientes artículos, que es obvio, esa discriminación disfrazada. Sin que, yo creo que los constituyentes, los diputados constituyentes no se dan cuenta de esto, pero eso es lo que sucede que están imbuidos de una ideología. No se puede hablar ya de nación indígena por muchas razones, porque han pasado ya más de 300 años. Claro que hay algunos grupos que conservan todas sus tradiciones, pero son sectores muy apartados de la sociedad que tendrían un régimen especial. Pero la mayoría de los grupos indígenas, pues ya no se diferencia mucho del resto de la población de un país, aunque por vivir juntos en una comunidad sí tienen sus características culturales diferentes en algunos aspectos, como en cualquier vecindad, en cualquier municipio, en cualquier región, hay diversidad de ciertas costumbres, sin que eso sea el fundamento para constituir una nación. Debería decirse una redacción, comunidades sí, comunidades indígenas, porque viven agrupadas, y, y eso sí, pero como todas las otras comunidades también, entre ellas las comunidades indígenas, forman la nación chilena, pero no naciones. Es que yo creo que eso es un eufemismo, o sea, es una forma de segregación. Exactamente, Las sí. naciones indias en los Estados Unidos o las naciones preexistentes, eh, eh, vivimos en el imperio del eufemismo. Y entonces, si los calificas o los pones en el contexto nación, yo creo que les estás quitando el derecho de ser nacionales del país, de formar parte Exacto. de tener tu pasaporte. O sea, es una discriminación encubierta. A mí me Sí. parece que es un error porque debió haberse dicho otras culturas, sí, pero, porque me parece que habla de naciones culturales. Pero lo que pasa es que dicho de esa manera y dándoles ciertas autonomías, que no sé en qué va a quedar esas regiones o esos regionalismos, con justicia incluso, escuché algo sobre que tendrían su justicia propia, tiene un grave riesgo de derivarse en un grave problema como lo hemos visto aquí en España. Me parece que están abriendo una caja de Pandora. A mí me parece que están abriendo se están abriendo un grave problema en un estado que era centralizado. Es que sigue siendo centralizado y aún más lo que veíamos es que esto ya ha sucedido en Colombia, en México. Esto no es nuevo, es un movimiento general que aparentemente, aunque se hable de Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos, que se los va a hacer, digamos, estados independientes o comunidades independientes, naciones independientes, en realidad se los sujeta más al poder central, de una forma casi que absoluta, que no se los deja ni siquiera respirar a estas comunidades. ¿Y cómo se lo hace? Precisamente con la expedición de leyes y reglamentos
que determinan absolutamente la vida de estas comunidades. Y se les habla con palabras, en estas normas, palabras muy bonitas que pueden significar mucho y que a la hora de la verdad no significan nada más que sometimiento al poder central en tal forma, y la forma como se la somete es que se les dice que habrá autonomía y autogobierno, pero, y cultura propia, identidad y cosmovisión, patrimonio y la lengua, etcétera, cosas pues normales. ¿Cómo se la somete a al régimen de subsidios y de transferencias? Por lo tanto, cuando se la somete a la dependencia de las decisiones del Estado central para que su sobrevivencia esté determinada por esas transferencias, por esos subsidios, ahí ya les están quitando la verdadera autonomía y el autogobierno que deberían tener no solamente las poblaciones indígenas, sino cualquiera de los distritos locales en cualquiera, en toda la nación, para que sean las mismas comunidades las que puedan hacer en el ejercicio de libertad todo lo que puedan hacer económicamente, ejerzan sus derechos civiles como cualquier nacional, y que puedan autogobernarse en la más cantidad posible de situaciones y aspectos, para dejar al gobierno central que se encargue simplemente de de los asuntos públicos de interés de todos, que es lo que más o menos la idea se establecía en la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, que ahora ya está muy deformado, pero más o menos en ese sentido debería ser. Pero no, en la nueva Constitución de Chile, en el borrador de la nueva Constitución de Chile, como en las medidas administrativas que se está tomando en Colombia y en México, estas comunidades aparentemente que se reconocen por inclusive del derecho internacional, que son libre determinación de estos pueblos, estado plurinacional, se la somete a un poder central rígido, y lo único que se forman es conflictos. Y conflictos sí, muchas veces hay protestas porque piden más, porque no pueden hacer otra cosa, porque carecen de las libertades sin que se den cuenta, para resolver sus propias necesidades, tanto económicas como de autogobierno. Es que lo que ocurre leyendo la verdad es que es un disparate, ya lo hemos comentado, ¿no? Se elude la representación política del ciudadano o bien por la identidad cultural, en el caso de estos pueblos preexistentes, como ellos los denominan, se sustituye por afinidad ideológica, o sea, se sustituye la representación ciudadana por representación ideológica o identitaria en el caso de estos pueblos. Y sí, todo esto no es más que un eufemismo, lenguaje inclusivo desde la primera letra de este borrador, los y las, pero no se incluye la representación política del ciudadano, hasta donde yo he leído, que verdaderamente es un ladrillo infumable. No se incluye la representación política. No. O sea, se sustituye por una identificación ideológica que finalmente la ideología siempre habla en contra de la ideología contraria. Aquí lo estamos viendo en España. Gobierna el gobierno este que hay ahora y sus afines no protestan por cómo está la gasolina o echan las culpas a cualquiera. Si gobernasen los otros, que son los que protestan, pues protestarían estos, saldrían a la calle y tal. Entonces, la gente está conforme finalmente con el tipo de corrupción
¿eh? Al que está sometida y considera que la corrupción de los suyos Sí. es mejor o menor que la corrupción de los otros. Y entonces esto es una puerta a la corrupción. Vamos, yo creo que una constitución así no va a durar mucho tiempo. No, esta constitución, yo no sé si será definitivamente aprobada porque esta constitución ya se le ha levantado la gente, o sea, ya hay opiniones en la población de que no les gusta nada esta constitución, no es lo que querían, no vislumbran lo que esperaban, y me parece que si no hay algún pucherazo, me da la sensación que esta constitución difícilmente va a ser aprobada. Me da la sensación que va creciendo un mar de fondo de que esto no puede salir así, que esto está mal. Problema con la aprobación de la Constitución. Perdón, un segundillo, que te quería preguntar una cosa, Fabián. Sí. Que tú le has metido, habrá que ponerte o hacerte un homenaje a algo, porque eres el que más ha leído la Constitución. Una Constitución, según don Antonio García Trevijano, que lo que tiene que hacer es separar los poderes, ¿no? Hasta donde yo he leído, aquí no se separa nada. Pues hay la elección del presidente o la presidenta, como dice esta Constitución. Creo que dice presidenta o presidente, no estoy seguro. Sí, Pero, la presidenta o el presidente. Bueno, sí hay elección. La elección de este presidente es en forma separada del Congreso y de las cámaras regionales. O sea que en principio sí hay separación de poderes, pero es una separación que inicia y termina en el momento de la elección, porque después ya no hay más separación de poderes. Y lo digo por la experiencia de los países hispanoamericanos que tienen, creo que el mismo problema, que a pesar de que como todo sistema presidencialista, sí, efectivamente, se elige el presidente en una forma separada de los legisladores, pero cuando va a gobernar el presidente, ya hay la costumbre que se la toma como una verdad y algo positivo, como una institución ya de vieja data, que tiene que hacer coalición, creo que haciendo una especie de imitación hacia lo que ocurre en los países europeos que tienen sistemas diferentes, que no son presidencialistas, que para gobernar tienen que formar sus mayorías. Y al formar sus mayorías, en Colombia, lo mismo que en México, y creo que en todos los demás países hispanoamericanos ocurre lo mismo, el presidente hace que esos representantes y senadores o diputados que lo van a ayudar para que sus iniciativas legislativas pasen en el respectivo Congreso sobre impuestos, sobre, bueno, todo lo que es de iniciativa del presidente, lo hace parte de gobierno a los legisladores. ¿Cómo los hace parte del gobierno? Los llama, le dice, bueno, ¿qué quieren? Yo quiero esta entidad administrativa, yo quiero esta otra entidad, así. Y la reparte. Y en realidad, quienes manejan esas instituciones de gobierno por decisión del presidente son los senadores, los representantes, los diputados, a través de unos directores o gerentes, pero quien quiera entrar, por ejemplo, a ser empleado de una de las instituciones, no tiene que hablar con el gerente o el director de las instituciones de gobierno, sino con el senador, con el diputado o el representante, para tener acceso ahí. Y controlan absolutamente grandes partes del gobierno, los senadores, los legisladores. O sea que ahí se acaba la separación de poderes porque tienen
coinciden los intereses del Ejecutivo con los del Legislativo de las coaliciones mayoritarias. Y sí. y la parte de diputados o representantes que quedan sin representación no pueden hacerle ningún daño porque son una minoría ya muy, muy pequeña que no pueden hacer nada más que protestar y quejarse y nada más, pero sin ninguna utilidad práctica dentro del sistema para controlar la corrupción o controlar al Ejecutivo. Porque la otra parte, la mayoritaria, ya hace parte del gobierno, pero todo se hace debajo de la mesa, de forma clandestina. Pero así es lo que sucede. Y en Chile ocurre lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Por eso ya no hay la separación de poderes, ya no, en los Estados Unidos sí hay una separación de poderes y hay unos debates bastante candentes, aunque ya están ideologizados y se discuten ideologías más que otra cosa, pero no es que se llame a los del partido contrario y se les dé participación en el gobierno o por parte del presidente. No, eso no ocurre en los Estados Unidos y todavía no se hace esto, porque la redacción de la Constitución establece, está redactada de una forma que eso no pueda ocurrir. En América Latina es lo contrario, eso se considera como algo bueno. Dicen. Ahora sí, a formar mayorías, dice. Y es ahí cuando se incrusta la corrupción y la unión de los dos poderes. Sí, es que hay una cosa, disculpadme, es pura curiosidad. Me ha dado la impresión al leerlo que el presidente de la República, en esta Constitución, tiene una facultad legislativa también. O sea, que puede legislar mediante decretos, más que el poder legislativo dice aquí que es un poder deliberativo, pero no habla nada de la forma en la que se van a redactar las leyes, la forma en la que la ciudadanía participa en la elaboración de estas leyes. Y un gobierno con capacidad legislativa es una tiranía, una monarquía absoluta, una dictadura, pero desde luego, o una oligarquía de partidos, como es el caso español y en Europa, ¿no? Puede ser que, como en toda la América Latina, el derecho administrativo es basado, es copiado casi, literalmente, del derecho administrativo francés. Y que consiste en que las leyes son reglamentadas por el Ejecutivo, exacto, pero el Ejecutivo ya las reglamenta en una forma tal que les cambia el sentido. Cuando hay un derecho, se establece un derecho legal, no digamos de carácter constitucional, sino cualquier clase de derecho, el gobierno o el presidente lo reglamenta a través de sus ministros, secretarios, y ya lo va limitando más y más y más. Y hay unos decretos que prácticamente son leyes, y ahí ya se confunde las funciones del legislativo y del ejecutivo, pero es por influencia del derecho administrativo francés. Es la máxima del conde de Romanones. Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. ¿No? Exactamente. Y que se convierten al final en órdenes, porque sí, después dice, se tiene que hacer esto así, así, y lo que es una facultad, un derecho, se convierten en órdenes del gobierno directamente a los gobernados, a través de los decretos presidenciales. Daniel, que te interrumpí, por favor, perdón. No, no hay problema, era simplemente, ustedes han ido diciendo más o menos el tema que pasa es que es muy difícil entender lo que es la separación de los poderes. Normalmente todo el mundo piensa que vive en un lugar donde está establecida la separación de los poderes porque hay un poder ejecutivo que ejecuta y hay un poder legislativo sentado en otro lugar con otras personas que son las que hacen las normas, los actos legislativos. Entonces se quedan con esa imagen superficial y es muy difícil hacerles entender que eso es separación de las funciones, pero no quiere decir que estén separados los poderes como poderes y que los poderes
Realmente los verdaderos poderes políticos son el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y que uno es el Estado y el otro es la nación. Y que la nación es la que tiene que legislar. No puede haber una mezcla, un cruzamiento ahí con el poder ejecutivo. Y otra cosa que cuesta mucho es que el que es elegido presidente o el que gobierna quiere que todo el mundo haga lo que él quiere. Y no está dispuesto a aceptar que el Parlamento no le siga la cuerda. ¿Qué es lo que le pasa en Estados Unidos a los presidentes cuando hacen estas elecciones de medio tiempo? Que a veces se les da vuelta la tortilla y por lo tanto ya no cuentan con las mayorías que contaban hasta ayer. Pero tienen que arreglarse igual. Y creo que es una tradición que debe ser hispana, pero es que no admiten que el que manda, que es el que manda al Ejecutivo, no sea obedecido. Entonces no saben qué hacer si no cuentan con la mayoría parlamentaria. Y ahí es donde empieza la corrupción, porque entonces empiezan a juntar votos de aquí, votos de allá, distribuyendo cargos, distribuyendo embajadas o consulados, o directamente puede ser talonario también. Pero bueno, en fin, que se empieza a repartir la cosa, cargos ministeriales, empiezan a darse gobiernos, o sea, coaliciones de gobierno. Empiezan a darse coaliciones de gobierno para tratar de salvar a veces el hecho de no tener la mayoría. En Uruguay eso se ha dado, pero claro, se ha visto un poquito, ese tipo de coaliciones no se ha visto tan comúnmente por el hecho de que siempre se ha votado el mismo día, tanto a los cargos del Ejecutivo como a los cargos del Legislativo. Entonces, ¿qué ocurre? El que gobierna es porque ganó su partido, porque antiguamente, ¿quién salía presidente? Salía presidente el candidato más votado dentro del partido más votado. O sea, lo primero que había para saber quién era el presidente era cuál era el partido más votado. Primero, dentro de ese partido, de los 2 o 3 candidatos que antiguamente se presentaban, ¿cuál es el más votado? Y entonces ese era el que por mayoría simple, ese era el que gobernaba. Bien, pero ese tal vez tuviera menos votos que el candidato de otro partido, pero como el partido había obtenido menos, entonces ese ya no corría. Entonces, ¿qué pasa? Como en la misma elección se elegía el Parlamento, también el partido que fue el más votado y por lo tanto llevó al presidente al Ejecutivo es el que tiene más bancas en el Parlamento, porque era el partido más votado. Entonces, claro, normalmente nunca nos encontramos con la situación con la que se han encontrado otros presidentes en otros lugares, como Chile, por ejemplo, Perú, en donde llegan a la presidencia sin tener con una mayoría en el Parlamento o aproximarse a la mayoría absoluta en el Parlamento, que de repente con un partido minoritario completa los votos que le faltan para tener más del 50% de los votos en la Cámara de Diputados y de Senadores, que además, dicho sea paso, en América, en Hispanoamérica, ocurre que muchas veces tenemos bicameral, está repartido bicameralmente el poder legislativo, cuando en realidad no lo merece. Simplemente es por una tradición de haberlo visto en la Constitución de Estados Unidos y tomar también por referencia el de Inglaterra. Pero no, en realidad no, nosotros no tenemos necesidad de tener 2 cámaras. Perdóname, te interrumpo, Daniel. Sí. No sé si alguien lo ha estudiado, pero yo he visto un fenómeno bien importante en Ecuador, donde el Congreso es unicameral y el presidente de la República tiene una estabilidad tremenda por ese motivo, por esa razón. Después de el último presidente que terminó normalmente su periodo, el último fue
un presidente, Sixto Durán Ballén, creo, en 1996. Después ha sido muy inestable la, la, la permanencia de los presidentes en Ecuador. Y creo que yo estoy casi seguro, porque hay un Congreso unicameral. Entonces se reúnen todos los miembros del Congreso y prácticamente lo echan al presidente, en cualquier manera. Si hay un Congreso bicameral, siempre se tiene que acudir a las dos cámaras y el presidente tiene mayor estabilidad. Eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo porque... Sí, yo ahí también, por ejemplo, Perú es bastante inestable y sin embargo es unicameral. Exactamente, le da una inestabilidad tremenda. Es bastante inestable y es unicameral. Al presidente. Es sí. Por eso, sí. Es por la unicameralidad. Y eso hay que estudiarlo. Los que son bicamerales no tienen ese inconveniente y es lo contrario. El Ejecutivo es mucho más fuerte, demasiado fuerte, se puede decir, con respecto al legislativo. Pero lo que pasa no hay es que un balance. Son fuertes nominalmente, pero entre ellos. Pero después como gobiernos a veces son muy débiles. Mira Piñera. Sí. Piñera en Chile, Piñera es, si bien el presidente siempre se dijo, es un sistema presidencial y tiene muchas prerrogativas y tal, pero sin embargo, como gobierno en sí era muy débil, tanto que se encontró acorralado cuando se encontró con este problema desde octubre del 2019. Entonces... pero fortaleza en frente del Ejecutivo, del Legislativo, digamos. Solamente en ese sentido, no en otro sentido. Pero aparte, lo que pasa es que son gobiernos que llegan con una gran... Por ejemplo, Chile tiene una gran cantidad de abstención. Llega muy deslegitimado, el que gobierna llega muy deslegitimado porque en Chile, por ejemplo, el voto no es obligatorio. Entonces llega bastante deslegitimado. Yo no sé cuántos países tienen el tema de que tengan una multa por no ir a votar. Por ejemplo, en Uruguay sí, hay una multa. En Uruguay una ley, la 16.017 del año 89, estableció, ya era obligatorio, ya era obligatorio el voto, pero bueno, la gente, si no iba a votar, no pasaba nada. Pero desde esa ley se estableció ya una multa y aparte un control en las oficinas públicas o estatales, un control durante varios meses de un sello que se le da, una constancia que se le da de que fue a votar para poder realizar trámites. Y entonces no le permiten hacer trámites estatales si usted no presenta ese papelucho de que dice que votó o que participó en la votación. Así que sí, no, evidente, es clarísimo. Es clarísimo que no hay libertad política. Eso es clarísimo. Si además lo multan por eso y le impiden realizar trámites, como por ejemplo tramitar una jubilación, una pensión, lo que sea, o un trámite en un juzgado, le piden la constancia y no la tiene, olvídese de reclamar nada, por 3 meses o 4 olvídese de hacer ningún trámite, porque no lo va a poder hacer, porque se lo van a reclamar y usted no lo va a poder, si no paga la multa, no hay posibilidad, porque si paga la multa, entonces ahí le dan la constancia de que no votó, pero que pagó la multa. El voto ya no es un derecho en ese caso. No, no es un derecho. No, es una obligación. Es que la oligarquía de partidos, la clase dirigente, no se puede permitir que la dejen esperando en la esquina. Esa novia no permite que le deje, porque si no te va a buscar, te va a perseguir. Pero además lo expresan como que es algo como que, a ver, ¿qué? Después de todo lo que hacemos los políticos por la gente, ¿cómo nos van a dejar plantados? Es una cosa así. Es una obligación moral. La abstención... y económica. Sí, la abstención es un arma potente. La abstención porque los dejas desvalidos a las oligarquías. Antes... pensaba
cuando se hablaba de todo esto, del sistema paritario, de incluir a la mujer y todo esto, me da la impresión, hablando del borrador chileno, de lo que se trata es de invitar a la mujer al banquete de la corrupción también. Claro. ¿Sabes? De la oligarquía, claro. ¿no? No que la mujer esté representada, sino que esté representada en la oligarquía. Pero es que Exactamente. Lo que pasa es que son temas de las oligarquías, porque las mujeres que van a ir al Parlamento, que tienen todo el derecho de ir como los hombres de la oligarquía, son personas de la oligarquía política y de las clases sociales que se permiten poder hacer eso mientras tienen a otras personas de otras clases sociales cuidando a los hijos y haciendo las tareas en la casa y todo, y colaborando en otras tareas. Entonces, en realidad es que, pero claro, pero es que si lo hacen los hombres, ¿cómo no lo van a hacer? Lo que pasa es que el tema está en dividir por esa razón. No tiene sentido el dividir. Todas las personas, ni hay por qué establecer que los sexos genéricos y todas esas historias, que todas esas son divisiones que crean grietas en la sociedad inútilmente. No tiene que generarse ninguna grieta en eso. Simplemente son personas y las personas se las trata igual y tienen que tener las mismas posibilidades todas. Ahora, si empezamos a hacer discriminaciones positivas, entonces ya terminamos hasta que las personas de ciertas estaturas también tienen que estar representadas. Sí, debería dejarse... Cuando finalmente no lo están porque no hay representación política. Yo nunca vi, lo que pasa es que llevan a la Constitución los temas sociales. Es que el problema es, creo que técnico, de qué es, por ejemplo, esto de que de la mujer vaya en forma paritaria a las instituciones de gobierno. Eso simplemente es la libertad de todas las personas. ¿Por qué se tiene que darle una etiqueta a cada libertad? A cada libertad. Eso sería, en lugar de garantizar esa libertad, se está limitando, se está obligando. Dice, el que quiera ir al Congreso o al Ejecutivo que participe, pues que lo haga. Es simplemente el ejercicio de su libertad, nada más. Sean hombres, pues mujeres, son derechos lo que sea. otorgados. Son derechos otorgados, no son derechos conquistados. Sí. Claro. Hay otra confusión que quisiera analizar en esta Constitución y es sobre los derechos fundamentales. Evidentemente sí hay muchos derechos están establecidos como derechos protegidos por la Constitución, por este documento, como es el derecho a la libertad de expresión, o digamos, sí, la libertad de expresión, de conciencia, de religión, etcétera. Pero hay otros derechos, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos. Y dice un artículo 17 aquí, 254, artículo 17, dice, educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, bueno, etcétera. Dice, esto lo consagra como un derecho. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral. Eso ya no es un derecho. ¿Por qué? Porque o digamos puede ser un derecho que puede estar en una ley. Absurdo, pero puede estar en una ley. Pero en la Constitución ya no debería estar, porque en la Constitución solamente se debían establecer aquellas libertades donde el Estado, el poder, no puede intervenir. Tiene que dejar en libertad a los miembros de la sociedad a que hagan lo que quieran y que el Estado o el poder no perturbe a las personas. Si se considera ya que es un derecho en donde el Estado tenga que otorgar algún beneficio material o alguna prestación, hacer algún servicio en favor de la gente, eso ya no es una libertad. Eso ya es digamos, se debe dejar a la jugada, a lo que ya no puede estar en una Constitución.
Ya juegan en eso las ideologías, etcétera, y una constitución no puede ser ideológica. Claro, Recibir educación sexual integral quiere decir que el Estado está dando, es decir, está manipulando o está formando la conciencia o la mentalidad de la gente en cómo debe comportarse sexualmente. Y eso ya no está bien, no debe estar incluido en la Constitución. Es imposible que se pueda aceptar, si se tiene en cuenta el rigor de lo que debe ser una Constitución, medidas como estas. Ah, Y en esto abunda. Lo que pasa es que toman a la Constitución como un pacto social. Ahí está el grave problema de todo esto. Yo creo que lo toman como el contrato social de Rousseau. Entonces, empiezan a poner todas ideologías que se refieren a lo social y que deberían ser materia de leyes y discutirse en una cámara común, ordinaria, no en una cámara constituyente. O sea, en la cámara constituyente lo que tenemos que hablar es del poder político, cómo lo distribuimos y cómo facilitamos el control y cómo establecemos las válvulas de escape para cuando esos poderes se bloqueen. A ver qué hacemos, cómo lo podemos resolver esto para salir de esa situación de bloqueo. Sí. ¿Cómo son las relaciones entre los poderes? Es algo que a mí incluso... hablaba el otro día, la Constitución de Estados Unidos tiene menos de 10 artículos, o sea, es ridículo tener un proyecto de 499. Es un tren, pasa un tren y sigue pasando y pasa el día y sigue pasando el tren. O sea, se cumple la norma con este tipo de... Es un absurdo. Con este tipo de constituciones. El otro día, leyendo un viejo libro de Cioran, pues todo esto, él ya lo habla, ¿no? En los años 30, ¿no? Un libro que se llama Sobre Francia, bueno, pues habla del culto de la sensación. Si en todos los regímenes de oligarquías, de partidos, últimamente la moda socialdemócrata es legislar para los sentimientos, incluso los perros, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues legislas los sentimientos, legislas las sensaciones, hay un culto a la sensación. A todos nos gusta practicar el sexo porque si no nos habríamos extinguido. Entonces la propia naturaleza, para que no nos extingamos, pues nos proporciona unos minutitos de placer. Entonces, digamos, educación sexual estatalista es que no es otra cosa que adoctrinamiento. Que adoctrinamiento. O sea, dirigen a la ciudadanía al nihilismo. Mira, es que tu derecho a disfrutar, al goce, está reconocido. Legislamos tus sentimientos, no... y luego la muletilla ideológica, entonces está todo resuelto. Pero lo que son los problemas públicos de la sociedad, del día a día, todo esto está fuera de este tipo de constituciones. Está fuera. Entonces es un culto a la nueva sociedad actual, ¿no? Donde los anuncios de comida para perros te hablan del metabolismo. Es toda una suplantación del comportamiento humano por un comportamiento proveniente de una legislación. Y evidentemente eso tiene que tener un objetivo. El objetivo no es el que la gente esté bien o que el país vaya bien. El objetivo es la manipulación y el adoctrinamiento hasta convertirnos en robots prácticamente. Sí. No dudo de que lo vayan a conseguir. Nos queda muy poquito porque llevamos 1 hora, pero no me gustaría, no sé cómo lo veis, comentar la 28ª enmienda que se está promoviendo a la Constitución norteamericana sobre la financiación de los candidatos a las elecciones no federales, sino de los estados, ¿no? Y locales.
¿eh? La noticia tiene como un par de meses, o yo la conozco hace, sí, y resulta que para financiar una campaña electoral, un candidato a gobernador de Texas o de Arizona o de Montana puede recibir dinero pues de George Soros, de Amancio Prada, no, perdón, ¿cómo se llama este? Ortega. Ortega, Amancio Prada es un cantautor, hombre. Amancio Ortega o del Corte Inglés o de quien fuere, y entonces estas campañas electorales se está promoviendo ahora una enmienda, que como digo es la 28ª, para que solamente el dinero de este Estado pueda financiar campañas. Quiere decirse que se reduce el ámbito de la corrupción, ¿no? Y esto, en la teoría pura de la República, de don Antonio García Trevijano, queda muy bien explicado cómo se evitan la corrupción en la financiación de las campañas, ¿no? Sí. No sé si habéis mirado algo de esto o simplemente qué os parece, ¿no? Que antes a un candidato de Oklahoma lo podía financiar pues un empresario indio. ¿A quién termina representando este candidato? ¿Quién le financia la campaña? Ya. ¿O a Sí. sus electores? Lo que pasa es que nosotros en América tenemos algo peor, ¿no? En Hispanoamérica tenemos las leyes de financiación de los partidos, que es peor todavía porque entonces ya están metidos en el Estado. Lógicamente, van a defender a quién les paga. Los partidos políticos, al meterse en el Estado y recibir financiación del Estado, dejaron de pertenecer a la sociedad. Dejaron de defender a la sociedad. Ya son partidos estatales. Esto es distinto, esto es no recibir dinero privado probablemente para cortar el tema de que desde otros estados manipulen a los candidatos de otro estado. Entonces, para no manipular o teledirigir, digamos, a los candidatos de otro estado o de otros estados, y entonces para cortarles esa posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, de todas maneras sabemos que yo creo que igual de todas maneras eso lo pueden perfectamente, bueno, tiene un sistema de transparencia, o por lo menos tiene un sistema de que todo se tiene que controlar, los dineros de dónde vienen y eso. Ahora, yo no sé qué tanto funciona. Yo creo que Fabián debe estar más al tanto de cómo funciona el control de la financiación de los partidos ahí en Estados Unidos, ¿no? O por lo menos ahí en California. En el caso de la financiación de los candidatos, porque esto es independientemente del partido. Sí, en este caso se trata de candidatos, sí. Ese es el problema principal de la democracia de los Estados Unidos, creo, el de la financiación de los candidatos. No hay financiación de partidos. De los partidos. Hay financiación, pero es diferente. No es el problema de la financiación de los partidos como en la América Latina o como en Europa. Pero la financiación de los candidatos, en esa financiación hay ríos de dinero que llegan de todos los grupos de interés, sean corporaciones, sean organizaciones no gubernamentales y grupos muy poderosos que financian a los candidatos para conseguir que sus intereses estén representados en el Congreso, o que puedan ser representados en el Congreso, y que las medidas legislativas puedan resultarle favorables, lo mismo que el gobierno. Y esto es el problema gravísimo que tiene, que creo que si no se corrige, puede ser el final de la democracia en este país, porque cada vez es mucho peor. Y es que el sistema funciona, según la Suprema Corte, es que cada candidato puede gastar determinada cantidad de dinero de su propio peculio, y también puede aceptar en forma limitada
dineros de donantes de toda clase, pero hay un gasto permitido que es ilimitado, y es que toda organización, todo grupo que quiera donar, no le done directamente ni a la campaña ni al candidato, sino que lo haga por su propia cuenta. Y así se invierten miles de millones en estas campañas. Unas cantidades de dinero astronómicas, que en realidad, aunque no entran ni a la campaña ni a favor del candidato, son las que en realidad sacan adelante a muchos de los candidatos. Adelante. Y la solución, y ahí pues el problema es que se acaba con la representación, como decía Daniel y Marce, pues, ¿a quién van a representar los elegidos? ¿A quien los elige o a quien los financia? Pues la respuesta es obvia, es a quien los financia, quienes les permite contar con esos dineros suficientes para que lleguen allá, al poder público. Entonces, la solución, lo decía ya sabiamente Antonio García Trevijano en su Teoría Pública de la República, que él lo establecía para España y también para Hispanoamérica, pero creo que es muy aplicable también a los Estados Unidos, si no, Sí. la democracia en Estados Unidos se va a acabar por ese motivo, y ahora mucho peor. Y es que no, en realidad las votaciones, las elecciones deberían ser baratas, económicas, sin dinero casi. Solamente tener acceso a los medios de comunicación, a las televisiones, etcétera, para establecer las propuestas. Esto no está en la cultura de los Estados Unidos, es impensable todavía, pero tiene que hacerse un trabajo, creo yo, para que en el futuro ya no, se acabe con la democracia en este país, de que se comience a pensar diferente hasta que en determinado momento la hegemonía cultural sea en ese sentido, de que ya las grandes cantidades de dinero no sean necesarias, porque en realidad no son necesarias. Y hoy en día menos, con los medios de Sí, comunicación. exactamente. Y la propuesta de enmienda número 28, pues en realidad no soluciona mucho. No creo que sea una solución. Debería ser más en ese sentido, de que no se invierta, no se reconozca que el dinero es una forma de expresión de libre pensamiento. Acá se lo toma así. Dice, no, es que es el dinero, quien quiera poner su dinero está expresando su pensamiento y se Sí, permite y su su libertad libertad de donar dinero. de donar y todo esto. Claro, entonces. Y no es así, porque así se manipula completamente la representación. Deja de ser representación prácticamente, porque ya no está en manos de los electores, sino de los quienes invierten estas cantidades inmensas de dinero. Hacen Sí, falta. Perdón, sí. No, Perdón. que decía Fabián que la democracia se va a terminar ahí. Y ya lo decía Antonio también, Antonio decía, la democracia y las dictaduras no duran mucho tiempo, generalmente no duran mucho tiempo. Lo que más dura son las oligarquías. Lo que dura más tiempo es la oligarquía porque da la apariencia de libertades, pero se arreglan entre las oligarquías, se reparten las cosas y dan la apariencia de que todo está funcionando muy bien y que están trabajando en un sentido democrático, pero sabemos perfectamente que son oligarquías. Es que aquí Oligocracias. en los Estados Unidos ¿Qué es lo que está también pasando ahí? hay gobiernan las oligarquías, pero están más controladas. Esa es la diferencia. Hay más control Sí, por sí, de la sí. Lo que representación. pasa es que Pero, se ha desvirtuado bastante. Ese es el sí, grave problema. exactamente, sí. Se ha desvirtuado bastante y creo que ha incidido mucho el talonario, sí. Y va Sí. incidiendo mucho porque va marcando, lo vamos viendo en los distintos países, vamos viendo cómo se repiten, cómo se va repitiendo la ideología, lo acabamos de ver con Chile. Pero lo de Chile no es algo extraño, es lo que estamos viendo que continuamente se viene aplicando por todos lados. O sea que, y eso tiene un sentido de que eso es no porque les guste, eso es porque hay dinero, tiene que haber dinero por medio. Eso es a golpe de talonario. Si no, no puede imponerse toda esa misma ideología e irse imponiendo desde arriba,
hacia abajo porque no surge naturalmente de la sociedad, no emerge de la sociedad. Estas son ideas que se van imponiendo desde arriba. Lo que pasa es que como suenan lindo y te hablan de derechos, entonces no se ven las cadenas que están encubriéndose con esas palabras tan lindas, tan floridas. Sí, es que sería lo más sencillo sería pensar cuando te otorgan derechos, ¿quién eres tú para otorgarme a mí un derecho? Claro. O sea, ¿qué derecho tienes tú sobre mí para otorgarme a mi derecho? ¿Sabes? Entonces, es un problema de difícil solución. Esta enmienda número 28, para que saliese adelante, harían falta 38 estados para que saliese adelante. Y al parecer hay 22, para que fuese evidentemente una ley federal, se incluyese en la Constitución este hecho de no poder financiarse nada más que con capital del Estado, ¿no? Y la oposición que hay a esto es precisamente lo que hablábamos antes, de que lo ven como un atentado a su libertad, el financiar a unos o a otros. Y entonces, claro, ahí hay un engaño fuerte. Claro. Hay un engaño fuerte y muy peligroso. Pues llevamos 1 horita y pico. Yo estoy encantado, ha sido un estupendo. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Fabián, Daniel, antes de despedir el programa. Quería solamente añadir que si hay 22 estados, posiblemente está muy lejos de completar el quórum que se necesita de los 38. Posiblemente no pase. Lo más probable es que no se llegue a los 38 estados. Qué peligro. Daniel, ¿alguna última consideración? No, nada más. Simplemente que, bueno, para la próxima quedan unos cuantos temas que quedan pendientes. Así que, bueno, nada. Los trabajaremos unos días más. Sí. En más o menos 3 semanas nos vemos otra vez. Bueno, pues nada, agradeceros infinito vuestra colaboración, vuestro tiempo. Ha sido un rato muy agradable y bueno, pues tenemos 1 horita y pico y yo creo que está bien y es justo y tampoco queremos sobrecargar a nuestra audiencia. Así que, bueno, agradeceros y saludaros, Fabián, Daniel, vuestra participación y a nuestros seguidores, que no se olviden de dar el pulgar hacia arriba, si no están suscritos a nuestra página, que se suscriban, también darle las gracias a nuestros seguidores de la plataforma iVoox, animarles también a que hagan comentarios, que nosotros pues con todo el cariño del mundo responderemos a comentarios en YouTube, en iVoox, allá donde haga falta. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias. Hemos terminado el primer programa de la democracia en América y nos vemos en el siguiente capítulo de Escenario Internacional. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande.